no solo de pan. Así se llama esta pequeña reflexión. Y tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo cuando fue tentado por el diablo. Al principio de su ministerio, dice la Escritura que después de ser bautizado lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y ahí era tentado por el diablo. Así lo describe Lucas. Pero Mateo agrega un detalle más. Dice que fue al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Dios sabía que Jesús iba a ser tentado una y otra vez. De hecho, al terminar este relato dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Hizo guerra contra Jesús tratando de hacerlo caer. Una de las tentaciones fue porque Jesús tuvo hambre después de ayunar 40 días. Dice que di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús les dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hubo otras dos tentaciones, una referente a, pues como para ser visto por todos, que vean que te caes desde arriba del templo y no te pasa nada, para que la gente vea y cobres fama rápidamente. Otra tentación fue, mira, yo te voy a ceder el poder sobre todos estos reinos, si me adoras, postrado. Entonces, ceder el poder. El diablo estaba dispuesto a ceder el poder sobre muchas naciones del mundo si Jesús lo adoraba. Lo que Satanás quería era hacer que Jesús cayera de cualquier forma. ¿Y qué terrible forma sería si Jesús adorara a Satanás? Bueno, Jesús salió victorioso y dice la palabra que después ángeles servían al Señor. Bueno, este pasaje del Señor Jesús nos habla de lo que es el ayuno, el cual ese tema es lo que nos ocupa esta mañana. Las primeras instrucciones de Dios a la primer pareja humana fue respecto a qué comer y qué no comer. Eso es en el aspecto del alimento natural para nuestros cuerpos, pero tiene una connotación espiritual realmente, porque no deberían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue en lo que cayeron. El conocimiento no permitido por Dios. Es la tentación del hombre. En la Torre de Babel también es buscar el conocimiento aparte de lo que Dios me dé. Es la eterna tentación, es lo llamado oscuro, oscurantismo, ese tipo de cosas. Bueno, a todos nos interesa la salud. Después de la pandemia de COVID, o durante todo este tiempo, ha ocupado espacio en todas partes, en todos lugares, la sana alimentación. A la gente le gusta estar bien alimentada, quiere estar sana. Pero la palabra de Dios nos habla de alimento no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es algo bien importante saber qué comer y qué no comer, así en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Por ejemplo, en relación al Mesías, al niño Jesús. Isaías 7:15 nos dice la Escritura que fue una promesa, Dios daría un Salvador. Este niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías les profetiza de la caída de algunos reinos adversos a Israel, y esta sucedería, esta caída, antes de que el niño tuviera edad para discernir el bien y el mal. Pero me llama la atención lo que dice, comerá mantequilla y miel. Es decir, la comida tiene importancia especial, y es símbolo también de lo espiritual. La oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, otra vez se refiere tanto a lo material como al alimento espiritual. Lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Para el cristiano, las Sagradas Escrituras son una fuente de vida eterna. Deuteronomio, capítulo 8, es el capítulo que nos habla de lo que es el cuidado que debemos de tener de guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para vivir, para que tengamos vida, para que nos vaya bien.
Pero después, Deuteronomio capítulo 8 es el capítulo que nos habla de estas palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre. Y tiene relación con el ayuno. Dice Deuteronomio capítulo 8. Primeramente, versículo 1 es instrucción a cuidar de poner por obra los mandamientos de Dios. Y el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no sabías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. Bueno, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, tuvo pruebas en el desierto. De hecho, desierto es símbolo de prueba. Es un periodo transitivo que pasa que trae aprendizaje, que pasa de la promesa al momento en que recibimos la bendición. El pueblo de Israel fue probado. Dios sabía la reacción del pueblo. No era para saber si iba a ser fiel o no a sus mandamientos. Era para que el hombre, para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra incapacidad. Y en esta prueba, en este periodo de prueba, una de estas pruebas precisamente fue la falta de alimento. El pueblo de Israel se quejó porque no tenemos que comer. Dios les dio llovido del cielo, ahora sí. A veces dicen a la gente: no te va a caer del cielo. Bueno, el maná les caía del cielo al pueblo de Israel. Ellos no tuvieron que trabajar en esta travesía del desierto. Si es pesada la vida en el desierto para el que vive ahí y para el nómada que busca los lugares donde hay vida, donde hay vegetación en distintas épocas del año, bueno, para el que va transitando por ahí, pues no tiene manera de sacar vida, sacar provecho del desierto. Dios les proveyó. Ellos no tenían manera. Era algo muy difícil. Pero Dios les proveyó. Dios dijo y les llovió del cielo el maná, el alimento. Dios no quería que hicieran vida en el desierto. Era una etapa para ir a la tierra prometida. El pueblo tenía que aprender muchas cosas, entre otro, a creer y a obedecer. Fue probado entonces y Dios les mostró: no solo de pan vivirá el hombre, de todo lo que sale de la boca de Dios. Dios quiso, Dios mandó bendición y llegó del cielo el alimento. El agua dulce en su tiempo cuando solamente tenían agua amarga. Dios así en la vida cristiana nos prueba y espera que nosotros confiemos en las promesas de Dios, en lo que ha salido de la boca de Dios. Creo yo que aquí está el principio del ayuno. El pueblo de Israel no tenía comida, Dios le proveyó. Cuando nosotros ayunamos, tenemos que confiar en que viene de Dios el alimento. No nos va a pasar nada con que ayunemos, pero tenemos que poner atención un poquito más en lo espiritual. Esta prueba de falta de alimento, que el pueblo supo lo que era hambre, le sirvió para que se diera cuenta de la dificultad de cumplir con los mandamientos de Dios. Pronto estuvo renegando. Pronto mostró la incredulidad. Eso es lo humano. Pero bueno, el hecho de que Dios les diera maná era para que creyeran. Mira, es cuestión de que yo lo diga. Es como si Dios te hubiera dicho así: y yo te voy a dar sustento. Dios les muestra, y Moisés se los menciona a su pueblo, cómo es que en el desierto ni aun sus sandalias se les envejecieron. No fueron dañados sus pies por el tránsito por años en el desierto. Muestras de que Dios estaba con ellos. Bueno, la oración del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero reconociendo que de Dios viene, que Dios diga, y no me va a faltar ni alimento material, ni espiritual, ni intelectual. Para el cristiano, las Sagradas Escrituras deben ser la fuente de orientación de vida, la instrucción de Dios. Y si nos cuesta trabajo creerla, debemos aceptarla y obedecerla. Y después vamos a ver
el buen resultado. Si confiamos en que Dios nos da el alimento también, va a ser igual. Llegar a tener hambre no es que Dios nos olvidó. Llegar a tener hambre nos sirve para que recordemos que dependemos de Dios. Y Dios lo permite en ocasiones, por una u otra razón. Es difícil a veces entender a los que padecen algo si nosotros no lo hemos padecido. El pueblo de Israel tenía que acordarse, a través de sus ayunos se acordaba del tiempo que fue afligido con falta de alimento. El ayuno era uno de los propósitos. El pueblo fuera humilde para reconocer: yo padecí hambre, yo me quejé. Es difícil no tener hambre. Es difícil ver que no hay recursos. Pero eso nos ayuda para voltear al cielo, para esperar en Dios, para pedirle a Dios, para humillarnos ante Dios. Son algunas de las cosas que conlleva el ayunar. La humildad, el reconocer la aflicción, el mostrar la aflicción delante de Dios. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de lo que es el ayuno, la práctica del ayuno. Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo en peligro de ser aniquilado en tiempo de la reina Esther. Dice la Biblia que fue convocado el pueblo, Esther 4:3. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Bueno, tiempo de aflicción, tiempo de pedirle a Dios. Mostraba humildad y súplica a Dios. El ayuno era un estado de contrición, muestra de pena, dolor, tristeza. Por ejemplo, David, segundo de Samuel 12:16, dice así: David rogó a Dios por el niño y ayunó. David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Afligido, él era rey, pero estaba acostado en tierra. Tenía una necesidad tremenda y mostraba su aflicción delante de Dios. El ayuno es una manera común también de buscar a Dios en oración. Tal vez no hay motivos tristes, preocupantes, pero simplemente buscar a Dios en ayuno es una muestra, era una práctica común en el pueblo de Israel. Lucas 2:37 nos habla de una mujer que era viuda, era ya anciana, dice, y era anciana, esta viuda tenía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer y otras personas ayunaban, oraban, pidiendo por el pueblo, pidiendo por la nación. Qué importante es que pidamos a Dios en humildad y reconocimiento, tanto en lo personal como en grupo. Lucas 18:12 nos habla de un fariseo que presumía de que ayunaba. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eran prácticas comunes en el pueblo de Israel. Entonces decía, yo ayuno. Bueno, el ayuno no nos hace mejor. El ayuno nos sirve para que seamos mejores en un sentido. Pero el hecho de ayunar no nos hace mejores. Isaías lo recrimina al pueblo de Israel. Ese es el ayuno que yo pedí, que estés afligido, que no comas, que estés como un junco encorvado delante de mí. No es que quites las ligaduras de opresión, no es que dejes de ser injusto. Ayuno es no permitir ciertas cosas. Así como no comer, no permitir al cuerpo que se sacie, que se te satisfaga, es no permitirte que peques, no permitirte que seas injusto, no permitirte que seas indolente. Esa es la idea literalmente, no permitir. Se aplica al alimento, al cuerpo, y cuando no permitimos que nuestro cuerpo, estómago se sacie, estamos recordando, hay cosas que yo no me debo permitir. Bueno, es una buena práctica que acompaña la oración. Vemos que la iglesia, buscando la voluntad de Dios, qué hacer, cómo servir a Dios, dice que los profetas y maestros ahí en el templo junto con la iglesia servían y oraban con ayunos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Se refiere a lo que sucedió en Antioquía.
El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La versión Peshitta del Nuevo Testamento dice, y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios. Ellos ayunaban, era una forma de buscar a Dios, era una práctica común. No es algo de magia, es algo que hace que tú tomes una actitud, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se enfoquen en lo más importante en un momento dado. Comer es una necesidad básica, pero no solo de pan vivirá el hombre. Es más importante el alimento espiritual. Y de hecho no nos va a dejar el Señor que nos muramos si estamos ayunando. No nos va a dejar el Señor que nuestro cuerpo se enferme porque hemos decidido no comer para buscar a Dios en oración. Eso lo descubrimos cuando nos atrevemos a ayunar, si es que no lo hemos hecho antes. Bueno, como estar vitaminado y alimentado, bien alimentado para el esfuerzo físico, como estar bien preparado, repasar las materias científicas, las materias escolares, el conocimiento para saber y entender las cosas, la historia y otras cosas. Bueno, así es necesario que el espíritu se alimente. Es precisamente la experiencia de Jesús. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Ahí fue tentado. Y así terminó ese ayuno de 40 días y fortalecido en el Espíritu inició su ministerio. Fortalecido. Y el Espíritu fortalece el cuerpo. Dice la Biblia que el Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, a veces cuesta mucho ayunar, otras veces no tanto, pero siempre después de hacerlo podemos descubrir que Dios nos ha sostenido. Si Dios nos llevó a que hiciéramos algo, Dios nos sostiene y salimos de con provecho, con ganancia, no solo espiritual, sino aún física e intelectual. El Señor Jesús instruyó a sus discípulos respecto a el ayuno en el ejercicio del ministerio. Dice Mateo 9:29. Después que los discípulos habían tratado de echar fuera un demonio de un joven, les costó mucho trabajo y no pudieron hacerlo. Se sorprendieron, ya hicimos todo. Bueno, es que la práctica cristiana, el servicio cristiano, la vida cristiana no consiste en recetas, no es magia. No es de que yo digo esto y sucede. Hay veces que así sucede, que así pasa, pero hay algo más que siempre estamos aprendiendo. Y sobre todo las cosas que aprendemos tiene que haber que Dios es el que dice las cosas. Cuando Dios dice las cosas, tienen que ser hechas. Jesús les dijo, después de que Jesús echó fuera el demonio, los discípulos le preguntaron, ¿cómo es que nosotros no pudimos? Les dijo el Señor, Marcos 9:29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No era solamente echar fuera el demonio, no era solamente reprenderlo y correrlo. Había que prepararse antes en oración y ayuno. ¿De qué sirve la oración y el ayuno para correr a un chamuco? Bueno, cuando ayunamos, nuestro espíritu se fortalece. Dios nos da más discernimiento, somos más sensibles de cómo está trabajando el enemigo de las tinieblas. ¿Quién está trabajando y cómo hay que hacerlo? Más convicción, más fe, más fortaleza espiritual, más vigor espiritual. Eso trae el ayuno. Bueno, si lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, lo vemos sobremanera cuando Jesús fue tentado al principio de su ministerio. Y en estas palabras, qué mejor las palabras del Señor Jesús para que entendamos lo que es el ayuno. Y el hecho de que el ayuno nos sea útil para ministrar, para echar fuera demonios y para la guerra espiritual, bueno, lo encontramos vislumbrado desde el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 103, párrafo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Te das cuenta? La invitación es que los ángeles bendigan el nombre de Dios. Estos ángeles
poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios, obedecen a la voz de su precepto. Dios dice, ellos obedecen, ejecutan la voluntad, ejecutan lo que Dios ha dicho. Así como a los ángeles, nos invita la palabra a los que servimos a Dios. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú sirves a Dios? ¿Quieres glorificarle? Bueno, bendice a Jehová. Él te manda para que hagas su voluntad, para que ejecutes su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Dice Isaías 44:7. Es como una pregunta. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciele lo que viene y lo que está por venir. Gran parte del ministerio cristiano comienza con que digamos las cosas. Bueno, Dios hizo esta creación diciendo, usando su boca, ordenando, declarando. Y el Señor pregunta a través de Isaías, y desde el capítulo 40 hasta el 50, todos los capítulos nos hablan de la importancia de declarar. Una palabra que muchos cristianos le tienen miedo el día de hoy. Pero declarar es usar nuestra boca para decir lo que Dios ya dijo. Los profetas declaran lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que declarar lo que Dios ha dicho. Isaías pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a proclamar lo que viene? ¿Quién lo va a declarar? ¿Quién lo va a poner en orden? Primero después esto y después esto. Yo lo hice así desde el principio y yo quiero que así lo hagan mis ministros. Todavía más, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Tenemos que decir lo que está profetizado. Tenemos que decir lo que Dios ya ha dicho. Eso es un testigo. Alguien que su discurso es repetición de lo que ya fue dicho. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice Pedro y Juan. Ese es el profeta de Dios, ese es el ministro de Dios, es el que ejecuta la voluntad y la palabra de Dios para que las cosas sean hechas. Es por eso que Pedro le dice al cojo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. O sea, Jesús declaró, en mi nombre echen fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Están ejecutando su palabra, la voluntad de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Bueno, y para esto sirve el ayuno, para en espíritu ser más sensible, para en espíritu creer que lo que yo no puedo, Dios sí puede. Eso es en el nombre de Jesús. Para eso Dios permite que estemos afligidos, que estemos dolidos, que tengamos hambre, para que nos demos cuenta que cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando somos débiles y reconocemos y queremos estar en las manos de Dios, cuando queremos dejar lugar a la palabra de Dios, no nuestras palabras, la que Dios nos da. Por eso dice Pablo a los Corintios, se sube entre ustedes con mucho temor y temblor. Su preocupación fue que sus palabras no fueran de humana sabiduría, sino con las que da el Espíritu. Yo no puedo, tiene que decir el cristiano vez tras vez, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él todo lo puedo. El ayuno es estómago, espera. Como David dice, alma, espera. Todavía voy a alabar a Dios. Estómago, espera. Ahorita voy a alabar a Dios. Es lo más importante. Dios es el que me enseñó qué comer y qué no comer. Y eso aplica a lo material como a lo espiritual. Dios me enseñó que me va a faltar. En el desierto no hay. Pero Dios es dueño de todo. Y Él me proveerá. Si bien el ayuno es no comer, es también reconocer que Dios tiene todo lo que yo necesito. Y eso nos debe hacer capaces de que digamos, que declaremos,
que proclamemos lo que Dios ya ha dicho. No lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que nosotros querramos, sino lo que Dios ha dicho. Eso es el profeta de Dios. Eso es el ministro de Dios. Como los ángeles que ejecutan su palabra, nosotros debemos ejecutar la palabra de Dios. ¿Qué aplicación tiene para cada uno de nosotros? Bueno, en la vida cristiana, cuando queremos hacer las cosas que Dios quiere, tenemos que mantenernos en fe, en ánimo, en gozo. Cuando tenemos, gracias Dios porque me das. Cuando no tenemos, Señor, todo viene de ti. Si no tengo, ahorita es por algo. Tal vez el Señor quiere que recordemos que hay quien padece hambre. Y lo que es peor, no tiene esperanza para buscar en Dios. No sabe que Dios puede proveerle. Aquellos que sufren. No tener sirve para probar nuestro corazón. Tener también lo prueba. Que Dios nos dé sabiduría para saber comer y saber abstenernos de comer. Ya lo dijo Salomón, hay tiempo para todo. Que Dios te bendiga, te invito a que pruebes lo que es el ayuno. Hasta los que no son cristianos reconocen las virtudes del ayuno para el cuerpo humano. Por algo Dios nos encamina a esta práctica. Todo nuestro ser se beneficia, espíritu, alma y cuerpo. Dios te bendiga. Síguenos buscando en extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.